Hola, bendiciones. Soy Pau. Quiero contarles en este momento parte de mi historia de vida y una pequeña reflexión sobre el arrepentimiento. Yo crecí en un hogar cristiano. Soy la tercera, o sea, la del medio, de 4 hermanos. Crecí en un ambiente caluroso. Mis padres siempre me daban el ejemplo de que debía de orar, de seguir a Cristo. Me estaba creando esa conciencia de que Dios existía. Sin embargo, yo fui atacada mucho con inseguridades, ansiedades y depresión. ¿Por qué les digo eso? Porque después me di cuenta que padecía de depresión. Yo escuchaba voces en mi interior desde muy niña. Tengo recuerdos de 5 o 6 años donde escuchaba voces del enemigo que me decía cáete, 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 de lugares muy altos para que se me hicieran chichotas en la cabeza. Pero sin embargo, estas inseguridades fueron dándose, fue creciendo poco a poco conforme fui creciendo en mi adolescencia y en mi adultez. Y me fue haciendo tanto daño que tuve que ir al psicólogo y tratar estos temas de inseguridades, de mi pasado. Como dicen en psicología, esos fantasmas del pasado, esas son cosas no resueltas, son experiencias no resueltas de cómo actuaste, de lo que te pasó, de las circunstancias. Todo eso lo traté con una psicóloga. Sin embargo, Dios tenía otros planes porque me llevó donde una psicóloga espiritual y pastora y tratamos esos temas de depresión infantil, de inseguridad y otros temas que me reservó mencionar, pero en algún momento les contaré con más detalle. El Señor trató esa área de mi vida que me dolía mucho, esa inseguridad que yo tenía al relacionarme con mis padres, a pesar de que ellos me daban buen ejemplo espiritual. Quiero recalcar por qué la inseguridad es un pecado. Porque yo llegué a pensar de que no me querían mis padres. Yo llegué a no sentirme amada. Entonces, al no sentirte amada, estás dándole cabida al enemigo para que te venga a atacar con que te sientes abandonado, que eres un hijo abandonado, que nadie te quiere. Y eso no está bien, porque Dios nos ama a todos nosotros tal y como somos. Aunque estemos pecando, sin embargo el Señor no quiere que sigamos pecando, Él quiere que sanemos esa área de nuestro corazón. Sentirse muy vulnerable, el vivir todo el tiempo con ansiedad no es bueno. El vivir todo el tiempo con tristeza tampoco, porque te lleva a la depresión en cierto punto. Si llevas muchas semanas triste, más de 3 meses triste, entonces ya estás deprimido y cuesta mucho salir de ahí porque te metes como en un hueco y te cuesta salir de ahí porque dices, nadie me quiere, mi vida no vale la pena. Entonces todas esas ideas que el enemigo te pone en mente, eso no está bien. Entonces hay que sanar todas esas heridas, el corazón, el pasado, esos pensamientos, y solo con ayuda de Dios se puede salir adelante. Yo le entregué todo eso al Señor. Fueron años duros, difíciles. No fue todo que sané por arte de magia, no. Fue un proceso muy duro que pasé y yo tuve que renunciar a cosas de mi pasado. Tuve que entregarle esa inseguridad, esa depresión, esa ansiedad al Señor, porque la ansiedad muchas veces la sentía en mis manos. Cuando pude renunciar a esas cosas y cada vez que se me enfrentaban circunstancias con mi madre o con mi papá o conmigo misma, yo pude relajarme, calmarme y decir no, hasta aquí, yo tengo que seguir adelante, yo ya sané mi pasado, yo ya perdoné a mis padres, yo ya me perdoné a mí misma. ¿Cómo me arrepentí? El Señor me habló por medio de mis pastores en aquel momento, la psicóloga, de que habían cosas que yo hacía o que yo pensaba que no estaban bien.
cuando yo pensaba que estaban bien. Pero después me di cuenta, porque ellos me hablaron, porque después tuve sueños espirituales, ataques del enemigo muy fuertes y me di cuenta que eso no estaba bien. Mi mentalidad fue cambiando. Renuncié a esas cosas y mi mentalidad fue cambiando. Cuando se me presentaban circunstancias que provocaban ese sentimiento de inseguridad o deseo o pecado, lo que sea, entonces yo simplemente apartaba la mirada y me enfocaba en Jesús. Yo ya me arrepentí, me enfoco en el Señor, y eso fue un proceso de un año. Fue un año y yo le decía: Señor, te entrego esto. Cuando la gente decía yo que me lastimaba, pero yo veía todo como una ofensa, yo trataba de perdonar a las personas y a mí misma. Entonces, no es muy fácil perdonar. Perdonar es un proceso, pero si tú llegas a perdonar a las personas que te hacen daño, si tú llegas a perdonarte a ti mismo, vas a poder ser libre de muchas cosas. Y es muy importante el perdonar. Cuando eres inseguro, cuando eres ansioso, cuando eres depresivo, es muy importante perdonar. Ese es mi consejo. Espero que este testimonio te haya servido y sigue adelante. Enfócate tu mirada siempre en Cristo. No mires a los lados, no mires porque te frustras, porque las cosas de este mundo te frustran. Dice un versículo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de estar tranquilos porque el Señor ha vencido al mundo, y debemos de enfocarnos en el Señor, hacia arriba, nuestra mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra, porque no debemos de alejarnos del Señor, porque los tiempos se ponen cada vez más duros. Podemos ser libres completamente, porque a libertad fuimos llamados si nos arrepentimos, nos enfocamos en Cristo, y podemos superar cualquier cosa, solo con ayuda del Señor. Tengan un lindo día y bendiciones.